Montejo del Tolima, ¿no? Pero paisa toda la vida. Yo soy aquí. paisa. Mi mamá Un también. gusto tenerlo acá, doctor Juan Diego. Gracias. Hace Olguita. mucho no lo veíamos en Sana que Sana. Hace mucho no me invitabas. Ok, para los que no lo conocían, él se llama Juan Diego Montejo. Él es médico, internista, nefrólogo, es decir, especialista en los riñones y además especialista en temas de presión arterial, Sí, ¿verdad? señora, así A es. ver, ¿y esa combinación cómo fue? ¿Riñón, presión No, arterial? mira, de hecho, nuestra sociedad colombiana de nefrología se llama Sociedad Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial. Ajá. De alguna manera, no se trata que la hipertensión la maneje el cardiólogo o el nefrólogo o el endocrinólogo. Digamos que en medicina la maneja al que le gusta y sabe de eso. Y a mí, de alguna manera, como la hipertensión es una de las causas de enfermedad renal, me empezó a apasionar hace algunos años, profundicé en el tema y logré en Estados Unidos un título de especialista en hipertensión arterial y mucho de lo que hago ahora es en hipertensión arterial. Muy necesario, porque la Muy hipertensión necesario. arterial incluso no es solo un diagnóstico de adultos mayores. No. Sucede, es un factor de riesgo el ser un adulto mayor, pero sucede De en acuerdo. otras edades, doc. De acuerdo, o sea, la hipertensión es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona, ¿cierto? O sea, encontrar niños hipertensos, adolescentes hipertensos, pero digamos que la hipertensión esencial o primaria, que es la más común, se da más entre los 30 y 50 años. Digamos que ahí es donde empieza a aparecer la hipertensión. Sin embargo, por temas del envejecimiento de los vasos sanguíneos, la rigidez de los vasos sanguíneos, en la medida en que vamos aumentando de edad, aparece más hipertensión arterial. Entonces te pongo un ejemplo. Digamos que la prevalencia, o sea, la cantidad de hipertensos en el mundo, en la población general, hoy es de 30 a 35%. Pero si coges un grupo de 60 años, ¿Aumenta? probablemente en ese grupo de 60 a 70 años ya la proporción es mayor, es de 60 a 70%. Entonces, por eso es que no es que, digamos, ve a los 60 años en la presión normal, entonces nunca vas a ser hipertenso. No, probablemente tenés más probabilidad en los próximos años de volverte hipertenso. Lo saludé a usted, pero no saludé a los televidentes. Qué rico estar nuevamente con ustedes en este programa saludable del canal Televid, Sana que Sana. Hoy de un tema que de pronto lo han escuchado, hipertensión. ¿Quién no ha sufrido o ha escuchado, la mamá, el papá, el vecino, el tío, el tema de hipertensión arterial? Por eso de una vez abrimos nuestra línea. Vamos a poner el número para que le hagan preguntas al doctor Juan Diego Montejo. Más adelante estaremos con Adriana Hoyos, nutricionista y dietista, hablando de la nutrición con relación a la hipertensión arterial, que es supremamente importante. Y también el doctor Jorge Palacios, médico del deporte, porque actividad física y nutrición son una llave básica, ¿verdad? Claro, en este sí, tema, en el señora. tratamiento y en la prevención. Sí, señora, para las dos cosas. En ambos asuntos. Bueno, ¿qué es la hipertensión arterial? Como su nombre lo indica, como decían en el colegio, ¿qué es la hipertensión arterial y por qué se produce? La hipertensión arterial, Olguita, es un incremento de la presión arterial. Es una medida hemodinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dispositivos con los cuales tenemos la posibilidad de mirar dos componentes en los vasos sanguíneos. Se llama la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Pero básicamente, ¿eso qué es? Es la fuerza que ejerce la sangre cuando sale del corazón sobre los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son ¿qué? Una serie de mangueras o de conductos que son los que distribuyen la sangre a todo el organismo. La sangre es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí va el oxígeno. Entonces, todo el organismo está lleno de vasos sanguíneos por donde va circulando esa sangre. Esa resistencia o esa fuerza que ejercen las paredes de los vasos son los que determinan de alguna manera los valores de presión arterial. Por eso, hablar de que hay solo una causa de aumento de la presión arterial no es cierto. Hoy por hoy, digamos que hay muchas causas que aumentan la presión arterial. Desafortunadamente, solo en el 10 al 15% de las personas detectamos una causa. ¿Cómo así? Sí, porque hay enfermedades que nos aumentan la presión arterial. ¿Cuáles? Las enfermedades renales, el hipotiroidismo, enfermedades vasculares de las arterias renales, algunas enfermedades endocrinológicas como el feocromocitoma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un paciente llega hipertenso, sobre todo pacientes muy jóvenes, uno dice, ve, qué raro que un paciente de 20 años esté hipertenso. Hay que buscar el origen, ¿no? Exactamente. Entonces, ese paciente uno va y busca esas causas endocrinológicas, renales y hormonales. Pero el grueso de los pacientes se quedan como una causa que se llama primaria o esencial, donde confluyen una serie de factores. Entonces, el envejecimiento vascular, la rigidez de los vasos, y uno empieza a buscar qué posibles causas puede haber
porque con base en la causa es que va el tratamiento. Por supuesto. No quiere decir que es que todos los hipertensos se tratan de la misma manera, no. Depende de muchas cosas. Depende de la edad, depende de la raza influye. Por ejemplo, la población negra es mucho más hipertensa que la población negra. Ellos tienen unos factores genéticos y de resistencia vascular que hacen que la población negra no solo tenga más hipertensión, sino a veces hipertensión de difícil manejo. También, ¿qué hay que considerar? La obesidad, por ejemplo. Los pacientes obesos tienen más hipertensión que el resto de la población. Entonces, por eso es que el médico tiene que ver su paciente y en forma individual, de acuerdo a ese perfil del paciente, escoger un tratamiento. Y estoy hablando de un tratamiento farmacológico. Perfecto, porque hay tratamiento no farmacológico. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hablaste ahora? O sea, sin duda alguna, siempre un paciente hipertenso hay que acudir a la parte no farmacológica, que es ¿qué? Para resumirlo en una sola palabra, hábitos saludables. Hábitos de vida saludable. Dieta, ejercicio, alcohol, tabaquismo, estrés, por ejemplo, ¿cierto? Otro cuento. Otro cuento muy diferente, toda la parte de estrés. ¿La hipertensión arterial siempre tiene síntomas o a veces es silenciosa, que es como lo más preocupante, ¿cierto? Desafortunadamente es una enfermedad silenciosa. De hecho, algunos textos la denominan el asesino silencioso. Que cuando ya se detecta, ya es un poquito tarde. Mira, digamos que hay veces los pacientes pueden relatar dolor de cabeza, supongamos, y se revisa el paciente, se evalúa y le encuentra la presión alta y de alguna manera puede haber la asociación entre presión alta y dolor de cabeza o visión borrosa, ¿cierto? Desafortunadamente, pacientes que no les gusta ir al médico o desafortunadamente se demoran sus citas con su asegurador, esa presión alta puede ir haciendo daño. Es que, ¿cuál es el problema de la presión? El problema de la presión no es los números, o sea, no nos debe asustar el número, nos debe asustar es las consecuencias de esa presión en los órganos. ¿En dónde? Cerebro, ojos, en la retina, corazón, riñones y en toda la parte vascular periférica. El hecho de tener esa presión alta afecta a todos estos órganos que nos dices. Total, es la primera causa de infartos al corazón, primera causa de infartos al cerebro y derrames cerebrales, segunda causa de enfermedad renal, primera causa de enfermedad vascular periférica. Entonces, de alguna manera, casi que cuando ves un paciente con un infarto al corazón, casi que en la mano está la hipertensión. En esa medida, doctor, para ser preventivos, por ejemplo, un dolor de cabeza, uno nunca pensaría que tengo la presión alta, ¿cierto? Pero es, sin volverse hipocondríacos, consultar a los especialistas cuando mi cuerpo me está hablando con dolor de cabeza o con qué otros asuntos que se puedan relacionar con hipertensión. Básicamente hay algo que a veces uno olvida y es la parte genética. ¿Usted quiere saber qué le puede pasar a usted? Mire a su papá y a su mamá. Siempre te preguntan antecedentes familiares. Exactamente, usted mire a su papá y a su mamá. Usted tiene una mamá diabética, un papá hipertenso, una mamá con enfermedad renal, abre el ojo, porque eso te puede pasar a ti desde el punto de vista genético. Entonces, por ejemplo, eso es un factor de riesgo que no se modifica. Yo la genética no la puedo modificar, la edad no la puedo modificar, la raza no la puedo modificar. Entonces, ¿yo qué termino modificando? Los factores modificables, pues valga la redundancia, porque es que esto es un rompecabezas. No por el hecho de que mi papá sea hipertenso, yo voy a ser hipertenso. Pero sí soy más susceptible. Pero soy más susceptible. Entonces, si yo junto esa, tengo esa pieza de rompecabezas, soy obeso, fumo, soy sedentario, tengo malos hábitos, formo el rompecabezas y ¡pum!, aparece la hipertensión arterial. Entonces, de alguna manera, por eso es que es importante uno valorar esos factores de riesgo. Entonces, si tú me dices, ve, ¿qué paciente tiene más factores de riesgo para ser hipertenso? El que tiene el antecedente genético, el obeso, el diabético, el sedentario, el envejecimiento, ¿cierto? Ese paciente no tiene que esperar a que haya síntomas. Ese paciente, su asegurador o por cuenta propia, lo ideal es que tenga una valoración y no necesariamente por un especialista. Un buen médico general es capaz de hacer un diagnóstico de hipertensión y mandarle sus exámenes para mirar qué está pasando en la parte cardiovascular. Hablando del diagnóstico, doc, que a mí me tomen un examen de presión como ahorita nos va a enseñar,
el doctor y me salga presión alta una vez y inmediatamente me clasifica como usted tiene hipertensión o cómo es eso? Qué buena pregunta, Olguita. No, una sola toma de presión no te hace diagnóstico de hipertensión. Hoy por hoy hay estrategias para no determinar si un paciente es hipertenso, ¿cierto? ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos, digamos que lo clásico es la toma de presión arterial en el consultorio, pero no una sola toma. Se dice que ojalá mínimo 3 tomas en diferentes periodos de tiempo, pero hoy por hoy es la menos validada para hacer el diagnóstico. Tenemos otra que es lo que llama el automonitoreo, que es con un dispositivo en casa, hacerlo 7 días seguidos, recién levantado antes de acostarse, y con eso se le lleva al médico, el médico lo que hace es promediar y con eso determina si hay hipertensión o no, y la más, digamos que la más confiable hoy, la más eficaz, es lo que llama el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es un dispositivo como un tensiómetro que se le pone al paciente durante 24 horas. Entonces, cuando ustedes sospechan, refieren este tipo de exámenes para comprobar y para tomar las medidas adecuadas. Porque hay algo muy importante. La hipertensión es una enfermedad para toda la vida. Crónica. No tiene cura. Bueno, digamos que las secundarias, que son la gran minoría, que es de lo que te hablaba ahora, si usted descubre la causa y la trata, digamos que en teoría son curables. Pero el grueso de los pacientes hipertensos es una enfermedad para siempre. O sea, no es una enfermedad que usted dice, ve, hoy te dice diagnóstico de hipertensión y en 6 meses ya no sos hipertenso. No. Por eso es muy importante que el médico esté seguro del diagnóstico. Por eso necesitamos esas herramientas. Claro que ¿Por qué? Porque hay un fenómeno, por ejemplo, que se llama hipertensión de bata blanca. ¿Qué es eso? Es el paciente que con ir a un consultorio, el estrés de ir donde el médico, la prisa del médico, el aire acondicionado. Hace que se le suba la presión. Que se le suba la presión y eso le pasa al 30% de las personas. Por eso hay que hacer ese seguimiento para poder diagnosticar. Tenemos una pregunta, nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Inquietudes sobre nuestro tema de hoy, que es la hipertensión arterial para el doctor Juan Diego Montejo. Bienvenidas. Veamos esta. Lijanet, bienvenida, qué rico que estés con nosotros. Nos cuenta nuestra televidente, tengo 2 hijas. La mayor tiene 6 años, con ella me dio eclampsia, con la segunda preeclampsia. Si a futuro tengo un nuevo embarazo, ¿sería seguro que sufriera nuevamente de la presión? Ambos diagnósticos tienen que ver con la presión de la mamá. Sí, señora. Muchas gracias, Lijanet, por la pregunta. Es una excelente pregunta. Mire, eso hace parte de lo que llama la hipertensión asociada al embarazo, que tiene varias categorías. La peor categoría es la eclampsia, porque la eclampsia es la paciente que generalmente tiene complicaciones. Una de ellas, por ejemplo, convulsiones o hemorragias cerebrales. Una paciente que ya tiene preeclampsia en uno de sus embarazos, tiene un gran riesgo que en sus embarazos siguientes tenga otras preeclampsia o tenga una manifestación peor. Si yo fuera, yo no soy ginecólogo, pero digamos, si yo tuviera la oportunidad de ver una paciente como Lijanet, yo le diría, por favor, no más embarazos. ¿Por qué? Porque el riesgo de una complicación cardio-cerebrovascular en ella es altísima. La posibilidad de una nueva preeclampsia es altísima. Entonces, mejor no. Pero hay otra cosa que hay que decirle a Lijanet, y es que el hecho de ella haber tenido preeclampsia y eclampsia la pone en riesgo de ser hipertensa para el futuro. ¿Qué pasa a veces con las pacientes embarazadas que hacen preeclampsia? Normalmente pasa el embarazo, tienen su parto, cesárea, lo que sea, y la presión se controla. Y usted ve a esa paciente a las 4, 8, 12 semanas y ya la presión es normal. Pero a esa paciente hay que hacerle seguimiento. ¿Por qué? Porque su posibilidad de ser hipertensa en el futuro frente a una mamá que no tuvo preeclampsia es mayor. Perfecto. Aquí esa paciente hay que hacerle seguimiento a futuro. Tremenda consulta le hicieron en Sana que Sana, Lijanet. Un abrazo para ti. Muy bien, estamos hablando de hipertensión arterial. En unos minutos retomamos nuestra conversación con el doctor Juan Diego Montejo. Vamos a Noticias Sana que Sana. Adriana Hoyos es nutricionista y dietista y también muy encaminada por el tema de la hipertensión, ¿verdad? Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenos días. Cuéntamelo todo. Uno piensa en hipertensión y piensa en sal. Eso es lo que uno conoce, que el abuso de sal no es bueno para los hipertensos. ¿Es así? Sí, el exceso de sal no es bueno para el hipertenso porque el exceso de sodio incrementa la presión arterial.
pero hay otros alimentos y nutrientes que también contribuyen con disminuir o controlar la presión arterial, como es el potasio, el calcio, el magnesio, que los encontramos dentro de la alimentación. Importante también manejar lo del colesterol, o sea, tenemos que cuidar esa parte para que no tengamos complicaciones adicionales con la parte cardiovascular, y es muy importante también el peso. Entonces, todo va encaminado. Eso es lo que normalmente el médico lo remite para una dieta DASH, que es una dieta especializada para los pacientes que tienen enfermedad hipertensiva crónica. Y entonces, ¿uno qué hace? Empieza a modificar esa dieta y les enseña a disminuir muchísimo el consumo de sal, pero a incrementar el consumo de frutas y verduras, que son las que tienen muchísimo potasio, que también contribuye con el control de esa presión. Y adicional a eso, las grasas saturadas, enseñamos cómo se van a tomar la leche, que es preferible semidescremada o descremada, a bajar las cortes que tengan muchísima grasa, a quitarle la piel a las aves, al pescado de río, a incrementar el consumo de pescado de mar, el consumo de semillas o frutos secos, el maní, las nueces, las almendras. Obviamente con precaución, porque no se nos puede olvidar que son alimentos fuentes de proteína, pero que son ricos también en grasa, entonces aportan muchas calorías, pero deben ir incluidos dentro de la dieta de un paciente hipertenso. Para hablar de prevención de hipertensión y de tratamiento de hipertensión, ¿hablamos el mismo lenguaje? Sí, hablamos el mismo lenguaje, sí. En las casas debemos aprender que el salero no se mantiene en la mesa. A los niños desde pequeña hay que enseñarles que el mango no va con sal, la ensalada no va con sal, el aguacate, porque en las casas aprendemos de nuestros padres, ¿cierto? Y el salero siempre está en la mesa. Importante el consumo de frutas y verduras, que no se ve frecuentemente. Ellas son las fuentes del potasio y hay que consumirlos. La leche, enseñarles que es mejor la leche semidescremada, la leche entera, pues que va a bajar el consumo de grasa. ¿También para los niños y los jóvenes? Sí, ¿o no? también para los niños y los jóvenes. Adicional a eso, el consumo de leche semidescremada tiene mejor aporte de calcio y proteínas, y el calcio también es protector y nos ayuda con el control de la hipertensión. Entonces, este también es tener control, por ejemplo, con las carnes frías, saber qué carnes frías no utilizarlas todos los días. Ya hay carnes frías que vienen bajas en grasa y bajas en sodio, entonces esas son las que hay que preferir. Los productos empaquetados, los papitas, los chitos, todo lo que comen. Los snacks. Los snacks de los niños y las loncheras. Los niños utilizan mucho los que son con sabor a limón y todo eso, y es rico en sodio. Las gaseosas con gas y el agua con gas, que ahora está en su furor, eso que le echan para que tenga gas tiene sodio. Entonces todo eso va incrementando el consumo de sodio y nos vamos volviendo rutinarios y se crean adicciones. Hay diferentes tipos de sal, ¿no? Sal marina, muchas opciones en el mercado. Con relación a la hipertensión, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, lo más recomendable es que usemos la sal yodada en baja cantidad. Si definitivamente el salero pues es imprescindible, comprar una sal de potasio, que tiene el potasio ya añadido, pero hay que tener muchísimo cuidado, solo para el que es hipertenso nomás, y mezclar las dos sales. O sea, si voy a adicionar un poquito, que sea con la sal de potasio, y cocinar siempre con la sal yodada. La sal de mar es la misma sal de mesa, pero le falta el yodo, y el yodo, recordemos que es importante para el funcionamiento de nuestra tiroides, ¿cierto? Entonces, es mi sal yodada en baja cantidad. Si voy a adicionar, ojalá no lo hagan, pero definitivamente quiero hacerlo, la sal de potasio, solo si soy hipertenso, y ojo con los snacks, con las carnes frías y todo eso que tiene adición de sal. Dices pequeñas cantidades. Pensando en prevención, antes de tratamiento, ¿cuál sería la porción diaria que puedo consumir de sal como para estar en esos límites y estar cuidándome con relación a la hipertensión? Listo, el consumo de sal son 3 gramitos de sal, que sería una cucharadita cafetera rasa. Eso es lo que cada uno se debe Una consumir. cucharadita cafetera La cafetera es la rasa más chiquitita. en el día. En el día. Oigan, para pues, todos los alimentos. es poquito. No, si tú cocinas para ti sola no va a ser poquito. Además, hay que aprovechar otras hierbas aromáticas y todo eso, el Las laurel, esencias. el tomillo, el curry, la cúrcuma, que realzan los sabores y no necesitamos echar tanta sal. Entonces, hablando de prevención, cucharadita, ¿cómo la nombraste? La cucharadita cafetera, la más chiquitita. Rasa al día. Eso es lo que yo necesito Sea para todo el niño, día. joven o adulto. Exacto. Y cuando ya se está en tratamiento para la hipertensión, Adri.
Pues esa es la dosis base. La idea es que no todo el mundo es hipertenso por el consumo de sal, sobre todo la raza negra es la que es más susceptible, pero sí hay que controlarla, ¿cierto? Esa es una cantidad adecuada. Y importante también, cuando cocinan con los cubos de sopa, comen enlatados, comen las sopas en sobre, eso es rico en sodio. Entonces ahí es donde uno empieza a aumentar la ingesta de sodio dentro de la dieta. Entonces uno dice, no, pero si yo le seguí el consejo a la doctora Adriana todos estos días, solo cucharadita, racita, cafetera para de toda sal. la preparación de los alimentos del día. Para una persona, pero si a eso le suma carnes frías, enlatados, los cubos, grasas saturadas, cubos, que es como todo el mundo los conoce, y las salsas de color oscuro. Salsas de color oscuro. Y si a eso no le suma frutas, verduras y todos los alimentos saludables, si también abusa de las grasas saturadas, que sabemos que son grasas que son enteras, la obesidad, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta con relación a la nutrición y la hipertensión arterial, que es nuestro tema de hoy. ¿Otra recomendación final, Adriana? Importante, el ejercicio que ahora vamos a hablar con el doctor y el manejo de medicamentos de acuerdo a lo que mi especialista me esté mandando. Eso no se me puede olvidar. A ver. Medicamentos según el médico, el ejercicio que me lo van a programar y la dieta. Bien juicioso. Trío. Porque además hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces, según nos decía el doctor Montejo, es una enfermedad crónica, es decir, que no se va a curar, que usted va a convivir con ella como con la diabetes. Entonces tienen que ser muy juiciosos y muy rigurosos con todos estos asuntos. Pero más allá de eso, hay que prevenir, y más cuando hay antecedentes familiares. Familiares son fundamentales. Súper importante. Adriana, muchas gracias. Con mucho gusto. Ya me voy a ir a comer mi almuerzo con la cucharadita, raza, cafetera. Pero acuérdate que eso es para todo el día. Sí, claro, con una tercera parte, porque va a ser para el almuerzo, pero de verdad es importante y hay que aprender a disfrutar las comidas justamente sin que estén tan saturadas de sal. Hay otras cositas que va a realzar el sabor y te va a saber rico. Así es. Adriana Hoyos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, entrará a esta conversación el doctor Jorge Palacios, médico del deporte, porque obviamente la actividad física tiene que ver mucho con prevención y tratamiento de la hipertensión. 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp para que ustedes nos planteen sus inquietudes o nos comenten cómo manejan este diagnóstico. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Muy bien, y regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando de hipertensión arterial y, como les decíamos, el deporte, la actividad física tiene mucho que ver, doctor Jorge Palacio, tanto en prevención como en tratamiento. Bienvenido. Gracias. Sí, es muy importante la prevención, o sea, el ejercicio como prevención es fundamental. Cuando nosotros tenemos actividad física regular, no aumentamos de peso a expensas de grasa, y el no aumentar el peso a expensas de grasa nos da salud. Porque cuando somos sedentarios empezamos a acumular grasa y empezamos a generar sustancias inflamatorias que van a alterar los vasos sanguíneos, y eso, junto a otros efectos de los que hablaba el doctor Montejo, terminan generando hipertensión arterial. Entonces, por eso es tan importante el ejercicio como prevención primaria. Y como tratamiento también es supremamente importante, es el medicamento, como yo le digo a los pacientes, el medicamento más barato y más fácil de hacer, pero bien hecho, ¿sí? Por eso nosotros siempre les hacemos un llamado que asistan a consulta con medicina del deporte para programar unos buenos, para hacer un buen programa de ejercicio y que ellos tengan los beneficios como parte del medicamento del tratamiento de la hipertensión. Y no se los presenté, primera vez que viene Sana que Sana, Jorge Palacio, médico del deporte, entonces especializado en acompañar a las personas, pero no necesariamente a deportistas pues por competición, sino para hacer actividad física. Ustedes van de la mano con quien haga actividad física a nivel competitivo y a nivel como esto, por ejemplo, ¿o cómo es eso? Correcto, sí, nosotros tenemos varias áreas dentro de la medicina del deporte, que es el alto rendimiento, y hay otra área que es el manejo del ejercicio en enfermedades crónicas no transmisibles, donde está la diabetes, la hipertensión, la obesidad, todo eso. Definitivamente es un factor protector la actividad física. Si usted tiene esos antecedentes familiares que refería el doctor Montejo, todos debemos hacer actividad física, pero quien tenga antecedentes familiares en particular de hipertensión, casi que es un mandato. Sí, claro, es importante, y también saber qué tipo de actividad física. Normalmente nos mandan a hacer, a caminar,
vaya camine, vaya trote, vaya monte en bicicleta. O nade. Nade, vaya patine. Y esos son cargas de tipo aeróbico que son muy importantes dentro del tratamiento de estos pacientes, pero siempre se nos olvida la importancia del músculo. Entonces también hay que trabajar el fortalecimiento y trabajar la flexibilidad para darle calidad a esos tendones, que es en lo que terminan los músculos. Entonces la integración de ese programa es lo que nos da un buen beneficio. El músculo genera unas sustancias muy importantes que son antiinflamatorias y ayudan a que el endotelio, que es la capa más interna de la arteria, produzca el óxido nítrico que le va a dar salud a ese endotelio y va a dar la calidad de esos vasos para que esos vasos sean sanos y no tengamos la enfermedad. Perfecto. Entonces, un paciente diagnosticado con hipertensión debería ser referido a un médico del deporte para que le haga su plan particular, personalizado, con base a su situación de presión arterial. Correcto. O sea, el paciente es diagnosticado, se le inicia el manejo con los medicamentos y se remite a medicina del deporte. El médico del deporte lo evalúa, hace una evaluación médico-deportiva y de ahí monta el programa o realiza la prescripción del ejercicio de manera individualizada para ese caso, que sea parte del tratamiento de él. Mejoran muchísimo. Muchísimo. Eso, más una buena nutrición. Hay muchos estudios, y no fumar y todo eso. Exacto, hay muchos estudios que muestran por segmento los ejercicios, entonces los ponen a hacer ejercicio de tipo aeróbico y muestran las cifras que se baja la presión arterial sistólica y la diastólica. Cuando hacen ejercicios de fuerza, cómo mejora la presión arterial sistólica y diastólica, y en circuito son los mejores resultados cuando hacemos cardio y fortalecimiento. Y hay una cosa importante que siempre se ha hablado de los ejercicios de fuerza isométricos, que son los ejercicios sin movimiento, que tienen estudios en contra y a favor en los pacientes hipertensos. Yo diría que es mejor evitarlos. Los estudios hablan hasta 6 segundos de isometría, que es, por ejemplo, yo coger una pesa y tenerla quieta, o dejar los brazos extendidos quietos, eso es un trabajo isométrico. Se podrían hasta 6 segundos, pero hay muchos detractores, entonces más bien hagamos ejercicio tipo aeróbico, ejercicio de fortalecimiento isotónico, que es con movimiento, y flexibilidad. Súper importante. Vamos a hablar con el doctor Juan Diego, que lo tenemos allá muy calladito. Doc, vea, desde Texas, Estados Unidos, le están escribiendo. A Nelson, un abrazo y qué rico que estés allí con Sana que Sana, me imagino que a través de www.televid.tv. ¿Qué pasa cuando la tensión diastólica está en nivel normal, pero la sistólica está mucho más alta? Por ejemplo, 115/89. Tenemos minutico y medio para esa respuesta. Bueno, entonces, ahí uno miraría que la presión sistólica está normal. La sistólica es la primera y la diastólica es la segunda. Como dijimos ahora, una sola toma no hace diagnóstico de hipertensión. Eso tiene que ser claro. Sí. Una sola no. Por ejemplo, este paciente pues no sabemos cuántos años tiene, no sabemos si es obeso o no. Todas esas cosas son importantes porque, por ejemplo, si queremos establecer realmente cómo está su presión arterial, en ese paciente sería muy bueno un monitoreo de 24 horas. ¿Qué es lo interesante de un monitoreo de 24 horas? Que te muestra la presión, no solo en 24 horas, en promedio, sino cómo se comporta en el día y cómo se comporta en la noche. Hoy por hoy se está hablando mucho de la hipertensión nocturna, porque parece ser la presión más peligrosa para el riesgo cardiovascular. Entonces, ese tipo de examen nos muestra ese comportamiento en diferentes fases del día. Entonces, por ejemplo, este paciente, a Nelson, sería muy interesante tener un monitoreo que se llama un mapa, así se denomina, mirar cómo se comporta y ya hacer un diagnóstico. Seguiremos hablando con el doctor Juan Diego Montejo, médico internista y nefrólogo, y con el doctor Jorge Palacio, médico del deporte. Hoy nuestro tema es la hipertensión arterial. En Sana que Sana vamos con nuestra sección de noticias. ¿Hace cuánto no se toma la presión arterial, Jorge? En casa de Herrero, mentira. No, estoy juicioso, y como soy juicioso con el ejercicio, siempre te hago un chequeo constante, entonces no te preocupes. Pregunta, juiciosos y no juiciosos, con actividad física y con buena nutrición, ¿cada cuánto deberíamos pedirle a nuestro médico o a nuestro especialista que nos chequee la presión arterial? Normalmente, cada que el paciente vaya a una evaluación con el médico, por lo general siempre se toma la presión arterial y se evalúa. Eso es lo primero que hacen con Correcto, uno. sí. Claro que sí. Hace mucho que no me la toma, Doc, él es mi internista. Entonces, Bueno, ¿qué hay que hace hacer? mucho no va. Hace mucho no, y soy una necia. No, eso es muy importante, lo que dice el doctor Palacio. Siempre que vamos al médico, el médico debe tomar la presión. Se parte el acto médico fundamental.
una toma de presión. Ahora bien, no siempre que veamos presión alta en el consultorio es indicativo de que es hipertenso, pero sí nos da una alerta. Claro. Una alerta de profundizar un poco más e ir a buscar un diagnóstico. Hoy por hoy hay herramientas muy interesantes, hace muchos años, que se llama el automonitoreo de presión arterial. ¿Qué es el automonitoreo de presión arterial? Es tomarnos la presión en nuestro ambiente, en nuestro hábitat, donde vivimos. En el mercado hay cantidad de dispositivos, y los hay buenos, y los hay regulares, y los hay malos, como todos, ¿cierto? ¿Qué les recomiendo yo a mis pacientes? Que vayan a tiendas médicas, donde generalmente son equipos validados. No voy a hablar de precios porque hay de muchos, hay unos que tienen memorias, otros que no, pero yo generalmente los estimulo a que compren equipos que no sean muy sofisticados, que no sean porque difíciles no se justifica gastar tanto dinero en eso, pero sí equipos buenos, eso es importante. Todo paciente hipertenso, todo paciente con diagnóstico de hipertensión debería tener un dispositivo en casa. Esto se llama un dispositivo automático. Tarán, se nos va a acabar el tiempo. Alguien preguntará, ¿tener un dispositivo como el que tienen los consultorios de tomar? No, automático. Porque ese sí es más difícil de leer. Porque hay que saber tomar la presión. Esto también requiere, digamos, que una técnica. ¿Cuál es? Idealmente en el brazo en que no escribimos, pero digamos que, bueno, hagámoslo en tu brazo con el que lo escribimos, realmente si eres derecha, entonces el brazo izquierdo. El brazalete debe cubrir toda la circunferencia del brazo y generalmente se debe poner 2 dedos por encima del pliegue del codo, ¿cierto? Ahí donde está. Tenemos que asegurar que esté bien apretado, ¿cierto? De manera que si yo le hago esto, no se deslice el brazalete. Okay. El brazo siempre debe ir a la altura del corazón y apoyado, eso es muy importante. O sea, debería haber una mesa aquí, no la vamos a imaginar. Idealmente, yo normalmente, ¿qué hago con mis pacientes? Les pongo su brazo por debajo de la axila, pues, o se la sostengo con mi brazo, de manera que no se mueva, ¿cierto? En este caso yo te la voy a tener. Perfecto. Y paciente en silencio, no podemos hablar, no podemos tener ganas de orinar, previamente tenemos ir al baño. 2 minutos de programa, doctor. Y Lo último listo, que voy a decir. y lo último. Muy bien, disculpe. Y vamos a tomar la presión. Normalmente se debe tomar 2 veces, ojalá, 2 veces, y anotar la segunda. ¿Qué le digo yo a mis pacientes? Que en una hojita o en una libretica me anoten fecha, hora y cuánto da, recién levantado y antes de acostarnos. Aquí, pues por horas del tiempo, vamos a tomar una sola vez. Y también cuando son hipertensos y tienen este automonitoreo, lo pueden hacer antes de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio, y también nos van contando cómo van evolucionando, porque muchas veces posterior al ejercicio las cifras tensionales bajan, que todo el mundo piensa que suben, pero por efecto del ejercicio finalmente bajan. Entonces, por ejemplo, aquí la primera es la sistólica, 122, la segunda es la diastólica, en 89, que uno pensaría que está un poco, digamos que está en el límite superior, y la frecuencia cardíaca 88. Ahora bien, no estamos en el escenario adecuado de tomar la presión, estamos conversando, no es el momento adecuado, ¿cierto? Pero digamos que esa es la forma normalmente como tomamos la presión arterial en casa. ¿Puedo hablar? Sí, señor. Terminó el programa. Doctor Juan Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí les dejamos la inquietud. Mensaje final desde el deporte con relación a hipertensión, doctor. El ejercicio es una herramienta muy importante en el manejo del paciente con hipertensión, pero hay que saberla hacer bien, porque ahora hay mucha onda fit en Medellín que a veces no es la más adecuada en ejercicio, y eso genera más daño que beneficio. Tanto para prevención como para tratamiento. Correcto. Doctor Montejo. Bueno, esto es un tema de actitud. Actitud, la parte no farmacológica fundamental. Hábitos saludables, disminución de peso, dejar de fumar, la parte nutricional que nos habló Adriana, deporte y utilizar herramientas para disminuir el estrés. Fundamental. ¿Para qué? Para prevenir la aparición de hipertensión. A mis 2 especialistas, a mis 3, porque Adriana todavía está por allí. Gracias por enseñarnos tanto hoy sobre la presión arterial. Estilos de vida saludable aplica para todo, y todos podemos tomar la decisión a partir de hoy de adoptar esos estilos de vida para prevenir no solamente hipertensión, sino todos los diagnósticos que hablamos diariamente en Sana que Sana. De nuevo, muchas gracias a ustedes, gracias por su compañía. Mañana nuestro tema será la neumonía. Sí, señores, a veces una gripa mal cuidada o una tos que uno no le presta atención, de pronto en el fondo tiene un asunto más importante como una neumonía. Ese será nuestro tema mañana, de la mano de los especialistas neumólogos de CardioVid. Feliz resto de miércoles para todos y hasta mañana. Chao.